Mi nombre es Maybeth Meilín Arias Castro. En este video les voy a hablar sobre la unidad 1 del libro de estadística que lleva como nombre Exploración de datos. La palabra estadística tiene dos significados. El primer significado sería escrito en plural, es decir, estadísticas, que se refiere a un hecho que ocupa una presentación numérica. Como segundo significado tenemos que la palabra estadística es un conjunto de conceptos, métodos y técnicas que ayudan a contestar preguntas que no tienen una respuesta única. Esto se refiere a que la estadística nos proporciona las herramientas para contestar preguntas. ¿Pero cuáles preguntas? Un ejemplo, ¿qué tan alto son los estudiantes de tu escuela? Es una pregunta que no tiene una respuesta única, entonces ahí entra la estadística. Teniendo en cuenta el concepto de estadística, ahora pasaremos a sus conceptos básicos. Variabilidad es la propiedad exhibida por los datos que consiste en pasar de individuo a individuo. Variable es el aspecto, fenómeno, rasgo o cualidad que se va a estudiar y puede tomar dos o más valores posibles. Individuo es la persona o cosa a quien se le asigna un número o categoría. Variable cuantitativa es aquella que produce datos cuantitativos o numéricos. Variable cualitativa es aquella que produce datos cualitativos o categóricos. Es el valor de la variable asociada a un individuo. Datos cuantitativos se obtiene de situaciones que ocupan tomar una medida. Datos cualitativos se obtiene cuando solamente se registra una categoría asignada. Población, conjunto de elementos que se quieren investigar. Tamaño de población, número de personas o objetos que hay en la población. Se denota con la letra N. Cuando no es posible estudiar todos los elementos de una población, solamente se estudia algunos elementos, a lo que esto se le llama muestra. Una muestra es parte de la población que se estudia para conocer toda la población. Tenemos tres tipos de población. Población diana está definida por los objetivos de estudio. Población finita, cuando se conoce el tamaño de la población. Población infinita, cuando no se conoce el tamaño de la población. Método estadístico es una secuencia de procedimientos para el manejo de datos. Ahora bien, comenzaremos con la explicación del proceso de investigación estadística. Número 1. Planteamiento del problema. Formula más de una pregunta que tiene una respuesta con datos. Definir la población. Encontrar la variable. Número 2. Recolectar datos. Diseñar un plan para recolectar datos de manera adecuada. Usar el plan para recolectar los datos. Número 3. Analizar los datos muestrales. Los datos se organizan en tablas. Los datos se presentan en gráficas. Calcular medidas de resumen y de variabilidad. Número 4. Interpretar los datos muestrales. Interpretar el análisis. Relacionar la interpretación con la pregunta original. Número 5 y último. Generalizar de manera adecuada los resultados muestrales a toda la población. Este proceso se ha dividido en dos partes. La primera es llamada estadística descriptiva, donde se incluyen los 4 subprocesos. Y la segunda es llamada estadística inferencial, donde es encargada del 5º subproceso. Nociones de muestreo. Número 1. Tipos de investigación. Hay dos tipos de investigación, por experimentos y por estudio observacional. Número 2. Marco muestral. Es una lista o conjuntos de los elementos que pertenecen a la población. Número 3. Unidades de muestreo. Son divisiones de la población con el propósito de encontrar la muestra. Número 4. Población homogénea y heterogénea. Número 5. Tablas de números aleatorios. Los tipos de muestreo se pueden clasificar en dos categorías. La primera, muestreo no probabilístico, donde el investigador escoge los elementos de acuerdo a su juicio. Se divide en 3 categorías. La primera, de cuotas, donde se divide la población en estratos y se le asigna una cuota de cada categoría. La segunda, de convivencia, se caracteriza por obtener muestras representativas. La tercera y última, de intencionados, donde el investigador selecciona a su juicio los elementos más representativos. Y la segunda, muestreo probabilístico. Este se divide en 4 categorías. Número 1, aleatorio sistemático. Es aplicable cuando hay un orden de los elementos de la población. Número 2, aleatorio simple. No está influenciado por factores diferentes a las leyes de probabilidad. Número 3, aleatorio estratificado. Es cuando la población se divide en 2 o más estratos homogéneos. Número 4, aleatorio conglomerado. Consiste en seleccionar un número aleatoriamente conglomerado.